Oh, y Perfecto. empezó. Bien, impecable. Bien. Bueno, nada, les estaba diciendo, bueno, nada, me presento, yo soy Euge, ¿sí? Yo soy profe de particular de Histo y de Embrio hace ya muchos años y trabajo con los chicos de viento también hace ya bastante tiempo, ¿sí? En a poder habilitar esta posibilidad de dar clase de vez en cuando, ¿sí? Para que todos podamos tener acceso. Bien. Lo que planeé o que pensé para la clase del día de hoy es, como medio nos apresura ya la fecha de parcial, hacer una mezcla entre un simulacro y un repaso. ¿A qué voy con esto? ¿O cómo va a ser la dinámica? Mi plan es el siguiente. Voy a poner una pregunta, ¿sí? Todas las preguntas que van a ir viendo, que voy a ir exponiendo, son todas preguntas de parciales de años anteriores, ¿bien? Donde vamos a tratar de debatir esa pregunta, ¿sí? Y una vez que terminamos de debatir esa pregunta, vamos a ir a la teoría, ¿sí? O sea, el que puede contestar, genial. El que se anima a decir, Euge, creo que es la A, la B, la C, si no, la respondo yo, no hay ningún problema, ¿sí? No, nadie tiene por qué exponerse. Y el que no la sabe, ¿sí? No se preocupe porque en la diapo que sigue vamos a ver la teoría correspondiente a esa pregunta. ¿Bien? Así que quien no la sabía contestar, no se frustre que la vamos a ir sacando. ¿Sí? Cualquier consulta, cualquier duda o cualquier planteo que me quieran hacer, me prenden el micrófono más y me dicen, ¿sí? Traten de no escribirme por el chat porque cuando estoy explicando y todo, a veces leer el chat se me complica, ¿sí? Así que prenden el micrófono y me dicen, Euge, ¿para qué no entendí? O me hacen la consulta que sea necesaria. Para arrancar, sí, yo quiero poner en cuenta ciertas cositas respecto a cómo resolver un multiple choice. Bien, el examen es multiple choice, es decir, nos van a poner una indicación, una consigna o una pregunta y atrás de eso nos ponen cuatro o cinco respuestas. El multiple choice no solamente es conocimiento, no solamente es me estudié el ROS de arriba abajo, me sé todo el Gómez Doom y el Lagma lo tengo impreso en la cabeza, sino que hay que sacar tácticas de lo que viene a ser la resolución de un multiple choice. Bien, y eso a veces suele ser complejo. Primer punto, y lo más importante de todo, es leer bien la consigna. ¿Qué es lo que la consigna me pide? ¿Sí? Porque, por ejemplo, si a mí en la consigna me dice, marque cuál es la unidad funcional del páncreas exócrino, bien, a mí me están planteando que van a ir a buscar los adenómeros del páncreas exócrino, no el islote de Langerhans del páncreas endocrino. A mí ya esa consigna me cambia la conducta a lo que yo tengo que ir a buscar. Cuando tengo opciones, lo primero que tengo que buscar es que no haya palabras que me cambien los sentidos. ¿A qué voy con esto? Hay palabras como siempre, nunca, todos, exclusivamente, únicamente, excepcionalmente, que son palabras que me cambian que una frase por ahí pueda ser respuesta correcta a que no sea la respuesta correcta. Bien, si a mí me dicen que el páncreas es una glándula exócrina exclusivamente, es una respuesta que está mal. Si a mí me solamente me ponen es una glándula exócrina, sí, es exócrina, no está mal, pero no es exclusivamente exocrina. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta que son siempre palabritas que nos tienen que prender una alarma de decir, epa, ojo con esta respuesta. Siempre las respuestas leanlas completas. No marquen antes de terminar de leer todas las opciones, porque les puede pasar que haya una opción que sea más correcta que otra. Que capaz la primera que leyeron no está mal, pero hay una que es más completa respecto a lo que me preguntan arriba. ¿Sí? Leo todas las respuestas correctas. Si cuando yo termino de leer tengo un matete en la cabeza de que no tengo ni idea qué marcar, cambien el chip y busquen cuál no es la correcta. Porque yo tengo cinco opciones y bueno, como me doy cuenta que esta y esta no van, de en vez de tener cinco opciones ahora tengo tres. O capaz me quedan dos. Y entre esas dos puedo terminar de resolver cuál sería la correcta o hacer tateti entre dos es mucho más fácil que entre cinco. Hay mucha más chance de pegarle. ¿Bien? Vamos a ir tratando de ver todas esas trampitas, ¿sí? Asociado a lo que es necesidad de estudiar para el multiple choice. ¿Bien? Arrancamos con la primera pregunta. Hice solamente preguntitas de esto. Bien, son 15 preguntas más o menos, con sus respectivas diapositivas teóricas. Vamos a arrancar con la primera, que son las primeras son de urinario. Tenemos un túbulo urinífero, está formado por A, un grupo de nefronas y un cáliz menor; B, un corpúsculo renal asociado a la porción tubular proximal, intermedia y distal; C, una nefrona y su túbulo colector asociado; D, un conjunto de glomérulos y sus regiones contorneadas; y corpúsculo renal y su región contorneada proximal.
Me están preguntando básicamente que busque entre esas opciones cuál es la definición de túbulo urinífero. ¿Sí? Si yo paso a limpio, ¿cuál es la consigna? Buscan la definición de túbulo urinífero. ¿Bien? ¿Alguien sabe cuál es la respuesta correcta? ¿Alguien se anima a decirme? Si le pifian, por mí no hay ningún problema. ¿Ah? Acuérdense de prenderme el micrófono porque el chat no lo Dicen la leo. C en el chat. Dicen la C en el chat. Bien, estamos de acuerdo. Cuando nosotros hablamos de un riñón en general, al riñón lo vamos a dividir, ¿sí? En lo que viene a ser corteza, médula y la porción colectora de orina. La corteza y la médula van a ser las dos regiones del riñón que se encarguen de producir la orina, de, a través de filtrar la sangre, producir ese líquido que va a salir por los riñones. Por otro lado, en el riñón tenemos lo que viene a ser el sistema colector de orina, que es justamente quienes se van a encargar de juntar esa orina y transportarla hasta que llegue al inodoro en algún momento. Bien, entonces, tenemos esa corteza, ¿sí? Que viene a ser toda esta estructura más bien anaranjada que está hacia afuera en el riñón, que es externa en el parénquima renal, ¿bien? Y después tenemos como médula la representación de estas columnas blancas, que alguien sabe cómo se llaman estas columnas blancas, la médula del riñón, ¿qué nombre tiene? Pirámides Pirámide de renales. Malpighi. Pirámides de Malpighi, ¿bien? Entonces, yo tengo la corteza como la zona más externa del riñón y a la médula representada por esas pirámides de Malpighi. Cada una de esas pirámides de Malpighi, si ustedes lo ven acá, termina desembocando en el inicio de lo que es el sistema colector. El sistema colector en esta imagen es todo lo que está graficado en amarillo, ¿sí? Arrancando por lo que son los cálices menores, que son toda esta porción de acá, los cálices mayores, que son a donde drenan los cálices menores, y la pelvis renal, bien, que es como si fuese un cono, bien, que le da salida a la orina del riñón hacia lo que viene a ser el uréter. Entonces, el riñón en general consta de corteza, médula y el sistema colector, que empieza por cáliz menor, cáliz mayor, pelvis y el final del riñón. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a ver es que la unidad estructural y funcional del riñón es la nefrona. Bien, la nefrona es un sistema de túbulos que va a estar asociado al sistema vascular, bien, que van a ser quienes se encarguen de lo que se filtra de sangre, transformarlo en orina. Bien, nosotros vamos a tener esa nefrona formada por un corpúsculo renal, bien, un túbulo contorneado proximal, un túbulo recto proximal, el asa de Henle, que es esta partecita más finita, el túbulo recto distal, el túbulo contorneado distal y esta nefrona, que finaliza ahí, desemboca en este túbulo largo que está acá, que se llama conducto colector. La nefrona tiene, entonces, corpúsculo renal, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y no incluye al conducto colector. Bien, si yo borro todo lo que acabo de hacer, marco solo el conducto colector, upa, sale medio torcido, marco solo el conducto colector no forma parte de la nefrona. Bien. Si yo agarro y hablo de túbulo colector más nefrona, es decir, de los dos juntos, hablo de lo que se conoce como túbulo urinífero, que es lo que me preguntaba en la pregunta anterior. ¿Sí? Si yo vengo para acá, me dice, un túbulo urinífero está formado por una nefrona y su túbulo colector asociado. El túbulo colector donde esa nefrona desemboca. Bien, siendo que ese túbulo colector luego lleva esa orina hacia este pedacito que está acá. Bien, ven este límite blanco que marcan acá, es el límite entre médula y cáliz menor. Sería como si yo trazara una línea acá. Bien, terminando el conducto colector de volcar esa orina hacia lo que es el cáliz menor. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces yo tengo nefrona por un lado, túbulo urinífero por el otro. La nefrona solo los conductos, el túbulo urinífero es nefrona más el túbulo colector donde esa nefrona desemboca. Si yo vuelvo para atrás y miro las otras opciones, bien, vamos a analizar toda la pregunta, tenemos la opción A dice un grupo de nefronas y un cáliz menor.
Está mal, ¿sí? Yo necesito una sola nefrona y un túbulo colector asociado. Esta dice, un corpúsculo renal asociado a la porción tubular proximal, intermedia y distal. O sea, me están hablando básicamente de una nefrona sola, ¿sí? Solo la nefrona, sin incluirme el conducto colector. Conjunto de glomérulos y sus regiones contorneadas, tampoco, no me sirve, no me alcanza, y corpúsculo renal y su región contorneada proximal tampoco me es suficiente. Bien, esta respuesta que está acá, una nefrona y su túbulo colector asociado, es la definición del libro, ¿sí? Así literal tal cual está escrito. Bien, hasta acá, ¿venimos bien? ¿Alguien tiene dudas? Bien, yo sigo, si ustedes tienen dudas me frenan. Vamos con otra pregunta, que dice, el corpúsculo renal forma parte del nefrón o nefrona y se ubica en la cápsula, la médula externa, la médula interna, la corteza o la médula, perdón, médula interna y externa o la última opción, médula interna. El corpúsculo renal, o sea, me preguntan solamente por corpúsculo renal de la nefrona, ¿en dónde yo lo puedo ubicar? ¿Qué responderían? La D. Muy bien, ¿sí? El corpúsculo renal solamente lo puedo localizar en corteza. A ver, vamos a volver a la imagen de acá atrás. La nefrona, así como nosotros decimos, es la unidad estructural del riñón, es lo que compone básicamente a todo el parénquima renal. La nefrona tiene ubicaciones específicas. Todo este sistema de conducto que ustedes ven acá tiene un lugar determinado, ya sea en corteza o en médula. Bien. En corteza siempre, pero siempre van a encontrar corpúsculos renales, túbulo contorneado proximal y túbulo contorneado distal. Siempre están en corteza. Nunca los van a encontrar en médula. Ahora, en la médula siempre se van a encontrar con el asa de Henle. ¿Sí? El asa de Henle es una parte de la nefrona que necesita sí o sí estar en el parénquima de la médula para funcionar. ¿Bien? No sé si les hablaron en clase o si les suena o han escuchado por el mecanismo contracorriente. Básicamente es la función de del asa de Henle y solamente se puede producir la médula. Entonces el asa de Henle nunca va a estar en corteza. Esto lo tenemos que tener siempre en claro. Si yo vengo y dibujo acá una nefrona, hago el corpúsculo renal, el contorneado proximal, el asa de Henle la médula y el contorneado distal de vuelta en corteza. Y si yo tuviera que hacer este gráfico que tenemos acá al lado sobre el parénquima renal. ¿Se entiende el dibujo? Entonces, cuando yo miro las opciones, bien, nada, está clarísimo que yo me voy a quedar en corteza. ¿Sí? Ni en la cápsula, ni en la médula externa, ni médula interna. Si ustedes se fijan en este dibujito, justamente esta línea que marca como un cambio de color de rosa, vieron que acá está más clarito y acá está más oscuro, es justamente el límite entre corteza y médula. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Muy bien. Esta imagen que está acá amplifica un poco más qué es un corpúsculo renal. Bien. El corpúsculo renal es un ovillo de capilares, es decir, un enjambre, un enriedo de capilares asociado a una cápsula. ¿Sí? Que esa cápsula viene y se, esperen que la voy a hacer con otro color, y se acomoda alrededor de ese ovillo de capilares. Créanme que esto que está acá al ladito es más o menos el dibujo que está puesto en el fondo, pero ahora lo vamos a interpretar. ¿Bien? Vamos a ver que ese ovillo de capilares va a estar formado por una arteriola que trae sangre al riñón, que se llama arteriola aferente, que la vemos acá, la arteriola aferente. El ovillo de capilares, que no son más que capilares fenestrados, todos enredados entre ellos, que vienen a hacer todo este enjambre que tenemos acá en el medio. Y después una arteriola que va a sacar la sangre del glomérulo, que es la arteriola eferente. Bien, aferente trae, eferente saca. La arteriola aferente trae la sangre que va a ser filtrada en el riñón. Es decir, como si fuese un colador, una olla y fideos. Yo tengo una olla con agua y fideos y pongo un colador. Bien. Lo que pasa a través del colador se filtró. Y yo pongo y doy vuelta a la olla, me quedo en el colador con los fideos y abajo del colador se fue el agua. Esa misma función tiene el riñón. Toda aquella sangre que entra, bien, y pasa por acá, parte se filtra y entra a la nefrona
y parte no se filtra y se va por la arteriola eferente. ¿Bien? Aquello que sí se filtró, aquello que salió de los capilares y entró, se metió en este espacio que se conoce como espacio urinario o espacio de Bowman, que es este espacio que estaría acá, ¿sí? Todo acá alrededor. Bien, donde ingresa lo que se filtra de los capilares, el espacio de Bowman. Bien, entonces tengo una arteriola aferente, un ovillo de capilares donde se va a filtrar la sangre y una arteriola eferente. Entra toda la sangre por la arteriola aferente, parte se filtra y pasa al espacio urinario, parte no se filtra y se va por arteriola eferente. Bien. Ahora, ¿qué es esto que nosotros planteamos como una cápsula alrededor? La cápsula que nosotros tenemos acá alrededor se llama cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman tiene una hoja visceral, que la hoja visceral de la cápsula de Bowman está literalmente revistiendo cada uno de los capilares, que es esto que nosotros vemos acá en amarillo. Bien, estas células que están acá, que se grafican como si tuviesen patitas y que se interdigitan esas patitas entre ellas, es la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Lo que yo acá grafico mucho más simple en rosa. Esa hoja visceral de la cápsula de Bowman está formada por unas células en particular que se llaman podocitos. Bien. Células que van a tener patitas, que se llaman pedicelos, no vamos a decir patitas ni en el examen ni en el final, se llaman pedicelos que se interdigitan entre ellos. Bien. Y entre las patitas de esos pedicelos se filtra, como si fuesen los agujeritos del colador, aquello que va a pasar al espacio urinario. Aquello que se filtra de la sangre y entra al espacio urinario, ¿sí? Es aquello que continúa por la nefrona. Ahora, por otro lado, tengo otra hoja, la cápsula de Bowman, que es la hoja parietal, que es la hoja que reviste básicamente la porción de afuera de la cápsula de Bowman. Esa hoja parietal está formada por un epitelio plano simple, que es este que nosotros vemos acá, ¿sí? Es un epitelio plano simple que se ve clarito, más su membrana basal. ¿Bien? Corpúsculo renal. Asociado a todo eso, adentro del corpúsculo renal, nos podemos encontrar con esta célula, por ejemplo, que está acá en azul, que se llaman células mesangiales intraglomerulares, que van a ser células que van a estar dando sostén estructural al ovillo de capilares, para que básicamente tenga la forma que tiene y la distribución que tiene, están esas células para colaborar en mantener todo limpio, mantener todo prolijo, ¿sí? Entonces, entre la cápsula de Bowman, el ovillo de capilares y las células mesangiales intraglomerulares tengo un corpúsculo renal. Corpúsculo renal que siempre, siempre No, está por ejemplo, ubicado en no, corteza. 68, pensé que iba a estar más. Hay alguien con el micrófono prendido, No me chicos. hagas súper. Bien. No. Entonces, fíjate que Ay, los que podés solita silenciar se vos. hizo eso. Ay, qué aburrido. Pero Para hacer twins. No, Dime. sabes que no. fíjate que Eso podés no hace silenciar vos sentir al bien alumno si que me tiene el pongo micrófono feo. prendido, por favor. Estaba Anda a haciendo. participantes y silencialo. Bien, fíjense que si yo miro acá, bien, yo como si yo fuese algo que se filtró del capilar y entró en el espacio urinario, puedo seguir directamente por el primer conducto que tiene la nefrona, que es el túbulo contorneado proximal. Conducto súper, súper, súper importante. ¿Alguien se perdió con cómo funciona entonces la cápsula de Bowman y el glomérulo? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Confío en que si alguno no entendió me va a decir. Vamos con otra pregunta, que dice, el epitelio del túbulo contorneado proximal presenta las siguientes características. Tiene células en sombrilla, ribete en cepillo, complejos de unión, pliegues laterales y estriaciones basales. Tiene células cilíndricas, cilios, uniones de hendidura, pliegues laterales y estriaciones basales. Tiene células cúbicas, ribete en cepillo, complejos de unión, pliegues laterales y estriaciones basales. Tiene células cilíndricas, un ribete en cepillo, complejos de unión, pliegues laterales y estriaciones basales. O tiene células cúbicas, cilios, estriaciones basales, desmosomas y evaginaciones laterales. Me preguntan por el aspecto histológico del túbulo contorneado proximal, del primer conducto de la nefrona, que es el más tomado y el más importante de todos.
Para este tipo de preguntas, ¿sí? Cuando las preguntas son muy largas y no notamos a simple vista qué cambia de una pregunta a la otra, lo que nosotros podemos hacer es lo que se llama, ¿sí?, la segmentación de las preguntas. ¿Bien? Me puedo ir guiando más o menos diciendo, bueno, a ver, planteemos. Primero, ¿qué tipo de células tiene? ¿Tiene células en sombrilla? ¿Tiene células cilíndricas? ¿Células cúbicas? ¿Cuál de todas esas me quedo? Como para ya de entrada, con las primeras dos palabras, descartar opciones. ¿Bien? ¿Qué eligen? ¿Células en sombrilla, células cilíndricas o células cúbicas que tiene el túbulo contorneado proximal? Células cúbicas. Bien, entonces yo ya de entrada descarto. Células en sombrilla no va. ¿Cuáles son las células en sombrilla? ¿A qué hace referencia con células en sombrilla? A las del urotelio. Al urotelio o al epitelio de transición, ¿sí? Bien, y sacamos las células cilíndricas. Entonces, fíjense, con solamente las dos primeras palabras yo ya descarté tres opciones de las cinco que tenía, ¿sí? Lo cual ya es un montón. Ahora, me quedo acá. Tenemos, sigo con la segunda frase, con el segundo pedacito nomás de la pregunta. Dice que tienen ribete en cepillo o que tienen cilios. ¿Qué les parece a ustedes? Que tiene ribetes en cepillo. Que tiene ribete en cepillo. Fíjense que yo no terminé de leer las preguntas, ni la mitad ni la mitad de cada una de las respuestas terminé de leer. Y la resolví sola. Esto es lo que yo les digo. A veces no solamente es necesario saber teoría, sino que aprender a resolver el multiple choice. ¿Sí? Vamos a analizarla. Dice, células cúbicas. Bien. Con ribete en cepillo. ¿Qué son el ribete en cepillo? ¿Qué tipo de especialidad de la membrana apical es el ribete en cepillo? Las microvellosidades. Son microvellosidades. Tengo complejos de unión. ¿Alguien sabe qué tipo de unión tienen las células del túbulo contorneado proximal entre ellas? Adherentes. Bien, tienen mácula adherens, ¿sí? Pliegues laterales y estriaciones basales. ¿Sí? Vamos a mirar una imagen, yo tengo acá, uy, para que tengan esta idea. Miren, así, vamos con esta de acá. Así como se ve, es como se visualiza al microscopio o como se imagina que se visualiza al microscopio un túbulo contorneado proximal. Tenemos que la luz está rodeada por microvellosidades. Las microvellosidades se llaman ribete en cepillo en el túbulo contorneado proximal, medio que lo sabemos desde el primer cuatrimestre. ¿Y qué tienen? Que a la visualización al microscopio, la luz se ve desprolija, ¿lo ven? Se ve sucia. Eso es lo que decimos nosotros. La luz sucia, ¿sí?, que no se ve el límite parejo de esa luz, nos habla de microvellosidades. A su vez, las células, si yo separara una célula, las células son así, ¿sí? Tienen tanto estriaciones basales como estriaciones laterales y acá todas las microvellosidades, ¿sí? Fíjense que si yo vuelvo a la pregunta, en la pregunta nosotros teníamos pliegues laterales y estriaciones basales, ¿sí?, que se ven también acá graficadas en la imagen. ¿Estamos? Es un epitelio cúbico, sin ningún tipo de lugar a duda, ¿bien? Con microvellosidades, evaginaciones laterales, infiltraciones a la membrana vasolateral y mácula adherens como complejos de unión. ¿Bien? Vamos hasta acá. Característico, túbulo contorneado proximal, el ribete en cepillo de microvellosidades. Bien, perfecto. Vamos a meternos en un temita de riñón. Me salteo varios temas de riñón y me meto en algo que es bastante evaluado todos los años, que es el aparato yuxtaglomerular del riñón. Dentro de las componentes del aparato yuxtaglomerular del riñón está esta pregunta que dice, la mácula densa es una diferenciación del epitelio de los túbulos. O sea, que hay un epitelio de algún túbulo que cambia su función y quizás su estructura de los túbulos contorneados distales y se considera un osmorreceptor, de los túbulos contorneados distales y se considera un baroreceptor, de los túbulos colectores y se considera un osmorreceptor, de los túbulos contorneados proximales y se considera un osmorreceptor, o de los túbulos colectores y se considera un baroreceptor. Les hago una pregunta. ¿Alguien sabe dónde está la mácula densa? ¿En qué túbulo? En el contorneado distal. Perfecto. Entonces vamos de vuelta. Solamente por eso yo ya vengo y descarto la que dice túbulos colectores. De vuelta. Ya de entrada tengo dos opciones que ya no van. Ahora,
Entre las opciones que me quedan me dicen túbulos contorneados distales, acá dice proximales, perdón, esta también la descartamos. Nos queda túbulos contorneados distales y es osmoreceptor o túbulos contorneados distales y es varoreceptor. ¿Alguien sabe cuál es la respuesta correcta? La A. Bien, vamos a charlar de estos conceptos. Que algo sea osmoreceptor, si esto se lo puede explicar 6 veces mejor, Juaco, yo voy a hacer todo mi esfuerzo. Que algo sea osmoreceptor es que va a tener la capacidad de darse cuenta de cuánta osmolaridad hay en un determinado lugar. Bien. Ahora, cuando yo hablo de que algo es un varoreceptor, me va a explicar cómo eso, o como, por ejemplo, un vaso sanguíneo estira su pared o la vuelve a poner a su lugar, ¿sí? Mide las tensiones, no la osmolaridad, no sabe cuántos sodios hay adentro del túbulo, sabe si se estira o no la pared. Bien, son dos funciones diferentes. Nosotros dentro de lo que es la mácula densa, bien, ¿sí? La tenemos contada en lo que es el aparato yuxtaglomerular del riñón. El aparato yuxtaglomerular del riñón está formado por esa mácula densa que está ubicada en el túbulo contorneado distal. Son células cilíndricas, a diferencia del túbulo contorneado distal normal, que son células cúbicas. La mácula densa son cilíndricas, es decir, que están un poquitito más altas y que tienen la posibilidad de detectar cuánto hay acá dentro de sodio. ¿Sí? Según cuánta sangre le está llegando al riñón. ¿Bien? Si el riñón recibe sangre normal, la mácula densa mira y dice, ay, mira, la osmolaridad viene bien. Ahora, cuando al riñón le llega poca sangre, porque baja la presión arterial y al riñón le entra poquita sangre, esa cantidad de sodio que llega va a ser poquita. Entonces ahí la mácula densa dice, cambió la concentración de sodio. ¿Sí? Y desde ese lado, como osmoreceptor, inicia el sistema yuxtaglomerular del riñón, llamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien. Además de la mácula densa, este aparato yuxtaglomerular del riñón cuenta con las células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares son estas células que yo estoy marcando acá, bien, que van a estar principalmente en la arteriola aferente y también un poquitito en la eferente. ¿Alguien sabe qué son las células yuxtaglomerulares? ¿A qué le corresponde? Son células musculares lisas, modificadas. Exacto, son células musculares lisas de la túnica media de la arteriola, ¿bien? Que están modificadas y que tienen la capacidad de que cuando la mácula densa detecta que hay poco sodio, ante esa situación ellas responden liberando lo que se conoce como renina. Bien, dándole origen, ahora sí, a esto que les contaba hoy, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando baja la presión, al riñón le llega poca sangre, se filtra poco porque no hay sangre y el sodio baja a nivel del túbulo contorneado distal, la mácula densa le dice a las células yuxtaglomerulares y ellas liberan renina para arrancar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Con qué objetivo? El objetivo del sistema renina-angiotensina-aldosterona es reponer la presión arterial, que si la presión arterial está baja, volver la presión a los valores normales. Ese es el objetivo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Bien? A su vez, además de estos dos componentes que yo tengo del aparato yuxtaglomerular, tengo a estas células que están acá, que son, las marco en verde, son las células mesangiales extraglomerulares, o también llamadas células LACIS. LACIS. Bien. Que son también células mesangiales como las que vimos hoy, las intraglomerulares, pero tienen otra función, que es formar parte del aparato yuxtaglomerular del riñón. ¿Sí? Sobre estos temas, bien, sobre qué es la mácula densa, sobre cómo se ve al microscopio, esto que yo le digo, son cilíndricas, sobre dónde está, que es túbulo contorneado distal, sobre qué es la célula yuxtaglomerular, que es músculo liso modificado de la arteriola aferente principalmente, que se encarga de la liberación de renina, que el aparato yuxtaglomerular está formado por los tres: células yuxtaglomerulares, mácula densa y células mesangiales extraglomerulares. Se toma un montón. Bien, se toma mucho, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Hasta acá, ¿venimos bien? Yo interpreto que sí, ¿sí? Otro datito, a ver si se ven alguna de las fotitos. Creo que no.
No, bueno, no importa. Iba a decir un datito que no puedo ejemplificar. Bien, bueno, hasta acá con renal. ¿Alguien tiene alguna duda puntual que me quieran hacer de renal? Si no, nos metemos en endocrino. Nos vamos como a un Em, cubo yo interesante. tengo una duda. Dale. ¿Túbulo colector y conducto colector es lo mismo? Sí, Ah, normalmente ok. a veces uno, o yo incluso quizás lo he hecho, si lo hice no me di cuenta, uno a veces lo, como por decirlo, dice túbulo, ¿sí? En sí, lo que estaría bien dicho es conducto colector. Ah, ¿Bien? dale. Perfecto, muchas No gracias. pasa nada, no de nada. Igualmente, colector no hay túbulos, así que si te figura túbulo colector, es ese mismo. ¿Bien? Sí lo que te puede aparecer, que esto tengan cuidado, lo escribo por las dudas, colector, que es el que estamos hablando, y hay otro que es conector, con N, que es el final de la nefrona, donde la nefrona se une al conducto colector. Eso sí no es lo mismo, ¿bien? Usualmente no preguntan nada al respecto, pero para que si lo lees en el libro, conector y colector sí no es lo mismo. ¿Bien? Bien. Bueno, nos metemos en endocrino. Vamos a arrancar con, ¿sí? Tiroides. Bien, hoy vamos a hacer tiroides y vamos a hacer algunas preguntitas de hipófisis. Después, si vemos la semana que viene, por ahí amplificamos un poquitito más. ¿Sí? Vamos a arrancar con tiroides. El folículo tiroideo, en su estado eutiroideo, posee un epitelio estratificado plano, pseudoestratificado cilíndrico, simple cúbico, simple plano, simple cilíndrico. Les voy a dar una ayudita que diga eutiroideo. Implica que la tiroides está en su estado funcional normal, que no tiene problemas. ¿Sí? Que la tiroides está joya. Eso significa que sea eutiroideo. Puede ser la C, simple cúbico. Perfecto, ¿saben, Vamos, vamos bien. Están estudiando los muchachos. Simple cúbico, ¿sí? Así se ve un folículo tiroideo. Miren, la glándula tiroides, ¿sí? Tiene una cápsula, emite tabiques a su interior, la cápsula de tejido conectivo denso, pero la estructura de la glándula endocrina de la tiroides no es ni cordones irregulares, ni trabéculas, ni de forma glomerular, es un folículo. Toda la tiroides es igual. El folículo es justamente esto que nosotros vemos acá. Esperen que quiero cambiar el color. El folículo va a estar, pues, va a tener en el medio un material gelatinoso que se conoce como coloide, ¿bien? Que en el coloide nos vamos a encontrar a la forma inactiva de las células de las hormonas tiroideas. ¿Alguien sabe cómo se llama la forma inactiva de las hormonas tiroideas que está dentro del coloide? Tiroglobulina. Tiroglobulina, ¿sí? La forma inactiva de las hormonas tiroideas es lo que se conoce como tiroglobulina. Bien, ahora en una fotito vamos a ver cómo funciona, cómo se ve eso. Por otro lado, rodeando ese folículo, ese material, la luz del folículo que se llama coloide, tenemos a el epitelio folicular. El epitelio folicular está formado por dos células. Por un lado, lo que son las células foliculares y por otro lado, las células parafoliculares, o también conocidas como células C de la tiroides. Son las células que forman el epitelio del folículo tiroideo. Ambas dos células se van a encontrar por dentro de la membrana basal, ¿sí? Por dentro de la membrana que rodea el folículo, pero no todas llegan a la luz del coloide. Las células foliculares van a ser células que cubren justamente todo el espesor del epitelio folicular. ¿A qué voy con esto? Tocan tanto la membrana basal, ¿sí? Como tocarían también la luz del coloide, ¿sí? Que son estas que ustedes ven en verde clarito. La marco con una flechita, ¿sí? Esperen que la marco con flecha de color rosa. Estas son las células foliculares, las que revisten completamente la luz del folículo o al coloide. Ahora, por otro lado, tengo otras células que son las células parafoliculares o células C. Las células parafoliculares se ubican por fuera de las células foliculares, pero por dentro de la membrana basal. Yo las ubicaría acá. Bueno, justo con rosa no se ve, con otro color. Acá. Se ubican acá, ¿bien?
están por dentro de la membrana basal, por eso forman parte del epitelio folicular, pero no lo tocan al coloide, que son estas células, marco con una flecha rosa, con una flecha verde sobre el dibujo, que están ahí. Bien, se encuentran por dentro de la membrana basal, por lo tanto forman parte del epitelio folicular, pero no llegan a la luz del coloide, no lo tocan al coloide. Bien, esto viene justamente a mano de que la función de las dos células es totalmente diferente. La función de las células foliculares, bien, de estas células de acá, de las foliculares, va a ser sintetizar las dos hormonas principales de la tiroides, que son T3 y T4. Las sintetizan las células foliculares con ayuda del coloide. La síntesis la hacen mitad en el coloide, mitad dentro de la célula folicular. Bien, necesitan al coloide, esto también lo toman. Bien, ¿quién se encarga de la síntesis de las hormonas tiroideas? Coloide y célula folicular. ¿Sí? Ahora, las células parafoliculares o células C de la tiroides sintetizan otra hormona que nada tiene que ver con el coloide. Por lo tanto, a mí no me molesta que no toquen el coloide, porque no trabajan con el coloide. ¿Bien? Que es la calcitonina. La calcitonina es una hormona que está involucrada en el metabolismo fosfocálcico, el metabolismo del hueso, ¿bien? Que ahora la vamos a charlar un poquitito cuando veamos un poquito de paratiroides. ¿Bien? Entonces, folículo tiroideo. Tiene un epitelio cúbico simple. En el centro del folículo, en la luz, hay un material gelatinoso que se llama coloide, que tiene la forma inactiva de T3 y T4, que se llama tiroglobulina. Rodeando al coloide tenemos el epitelio folicular compuesto por dos tipos celulares. Células foliculares encargadas de la síntesis de T3 y T4 y que ocupan todo el espesor del coloide, tocan tanto membrana basal como luz del folículo, mientras que por otro lado están las células parafoliculares o células C de la tiroides que están por dentro de la membrana basal pero que no tocan el coloide. De hecho, en los modelos de exámenes aparece que se ubican entre las células foliculares o por fuera de las células foliculares. Están afuera de la barrera del folículo, si quieren. ¿Sí? Y se encargan de la síntesis de calcitonina, es decir, van a intervenir el metabolismo del calcio. No tienen nada que ver con la función de T3 y T4. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? Euge, una Sí. pregunta. El epitelio de la tiroides y del folículo tiroideo son diferentes, ¿cierto? No, si te preguntan por epitelio tiroideo, te están preguntando por epitelio folicular. No hay otro. ¿Sí? ¿Y el de la tiroides es el mismo entonces? ¿Sí? Sí, Ok. sí, porque toda la tiroides se ve así como vos lo ves en la imagen. Toda la tiroides es así. Está llena de folículos. La estructura del tejido endocrino de la tiroides es ese. ¿Sí? Ok, gracias. O sea, este epitelio folicular es el epitelio cúbico simple, ¿cierto? Exacto. El epitelio cúbico simple, que se corresponde principalmente casi todo con células foliculares y algunas células parafoliculares, que pueden estar aisladas o en grupitos, así como la ven acá que hay dos, por ejemplo. Bien. Recuerden que tanto las foliculares como parafoliculares forman parte de ese epitelio folicular. ¿Sí? ¿Vamos hasta Profe, acá? Sí, Gracias. de nada. tiene como volver a la base de la pregunta, Obvio. Sí, ya. por favor. Acá. Decime. Ah, no, solo quiero sacar una foto. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda hasta acá? Bien. Continuamos con tiroides, ¿sí? Y vamos a esto que veníamos hablando recién. La síntesis de T3 y T4, que son las hormonas principales de la tiroides. T3, triiodotironina, T4, tiroxina. ¿Dónde ocurre esa síntesis? En las células parafoliculares exclusivamente, en las células foliculares y parafoliculares, en las células parafoliculares y en la luz del folículo, en las células foliculares y en la luz del folículo. Por fin, chicos, tratemos de no escribir, vamos, no entorpezcamos el sistema. Bien, se los pido por favor. Bien, vuelvo, disculpen. Opción D, células foliculares y en la luz del folículo. Y por último, sí, bueno, ya no me di cuenta. Células foliculares exclusivamente. A ver, síntesis de T3 y T4. Igualmente lo charlamos recién. ¿Sí? La síntesis de T3 y T4
va a estar de la mano tanto de las células foliculares como la luz del folículo o el coloide. ¿Sí? Sería la opción D. Fíjense, bien, cómo la palabra exclusivamente acá me genera eso que decíamos hoy temprano, que es el cambio de sentido de la oración. Esta opción que está acá abajo, las células foliculares, no está mal. ¿Qué es lo que hace que esa opción esté mal? El exclusivamente. Porque si no dijera exclusivamente, no está mal. Las células foliculares intervienen en la síntesis del 374, pero no son las únicas. El coloide también lo hace. Entonces, ese exclusivamente a mí me hace que esa opción esté mal. Ojo con ese tipo de palabras. Todo, siempre, nunca. ¿Sí? Hace que me cambien los sentidos de las oraciones. Esta imagen que tenemos acá, no se preocupen, no se tienen que aprender todo esto antes de que me entren en un colapso. Es una imagen representativa de algo que van a estudiar el año que viene, que es la síntesis de las hormonas tiroideas. Para que se termine de entender esta situación, explico el dibujo. Fíjense acá donde estamos ubicados. Bien, tenemos esto que voy a ir rodeando acá de verde, es una célula folicular. Bien, la célula folicular que sintetiza T3 y T4. Esto que está, vamos a cambiar de color. Esto que estoy redondeando acá en azul es un vaso sanguíneo, es un capilar. Y esto que nos queda en el medio, ¿sí? Que lo marco acá con amarillo, todo esto es el coloide. ¿Bien? Dentro del coloide, nosotros dijimos que nos encontrábamos con la forma inactiva de T3 y T4, que se conocía como tiroglobulina. Esto es una tiroglobulina. Es una proteína larga, 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 que tiene anexadas las hormonas tiroideas, que son cada uno de estos que ustedes ven acá. ¿Sí? Entonces, como las tiene pegadas, está inactivada la hormona tiroidea, está pegada a esa proteína. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como tiroglobulina. Por eso nosotros decimos, es la forma inactiva de las hormonas tiroideas, porque ahí no funcionan, no se pueden ir, no pueden salir a la sangre, pues están pegadas, es como si yo las hubiera atado a un árbol, las até, las dejé ahí. ¿Sí? Ahora, cuando yo quiero liberar las hormonas tiroideas, las quiero sacar a la sangre, lo que tengo que hacer es iodarlas, le vamos a poner yodo, que dependiendo si tienen 3 iodos, como pasa acá, que son los puntitos violetas, 1, 2, 3 puntos violetas, o 4 puntitos violetas, es T3 o T4. ¿Sí? De eso depende su nombre, de cuántos yodos tiene, si tiene 3 iodos o tiene 4. ¿Sí? A partir de ahí, entro a la célula folicular, hago otro sistema, otra modificación dentro de la célula folicular y recién ahí la libero. Entonces, si ustedes se fijan y prestan atención, ¿sí? A lo único que yo quiero que se lleven de esto, inicia la síntesis la célula folicular, pasa la síntesis al folículo, al coloide, y devuelve a la célula folicular para terminar de liberar. La síntesis la hacen entre los dos, entre el coloide y la célula folicular, constantemente. ¿Bien? ¿Tienen que saber todo este dibujo horroroso en estos momentos? No. ¿Sí? No hace falta. Es esquemático para que entendamos la disposición de la célula folicular, ocupando el espesor de todo el epitelio. ¿Por qué? Porque necesita el contacto con el coloide. ¿Sí? ¿Quedó? Me preocupé. Bueno, sigo. Vamos con otra. Bien, vamos con paratiroides. Nos vamos de la glándula tiroides y nos vamos a la paratiroides. ¿Qué Euge, célula? Sí, perdón, ¿puedo hacer una decime. consulta? Yo Obvio. había leído que T3 y T4 regulaban el metabolismo basal, ¿sí? ¿Hay Ajá. alguna diferencia entre tipo T3 y T4? O Bien. sea, una hace uno y otra hace otro. T3 y T4 tienen varias funciones. Entre ellas está esto del metabolismo, la regulación del metabolismo basal. ¿Qué implica? Que yo tengo 5 hidratos de carbono, 5 proteínas, 5 lípidos y 5 ácidos nucleicos y voy a determinar cuánto uso de todo eso que tengo. ¿Sí? Eso es el metabolismo basal. Lo van a explicar bien y lo van a entender bien el año que viene. Hoy en día es una frase media teórica que tenemos que incorporar. Además, regulan crecimiento, ¿sí? Y regulan la temperatura corporal. ¿Sí? Son 3 funciones principales. Después van a ver en fisiología que hay varias más. Ahora, la diferencia entre T3 y T4 es esto. T3 tiene 3 iodos, T4 tiene 4 iodos. Una vez que las libera la glándula tiroides, ¿sí? Esto nos estamos metiendo en territorio de fisiología, así que no se preocupen que esto no se los van a pedir. Cuando yo las libero a sangre a T3 y T4, hay desiodasas en sangre, que son enzimas que rompen los iodos.
y a la T4 la terminan transformando en T3, que es la forma más bien activa o más funcional de las dos, la que más cumple funciones T3. Entonces, durante el circuito sanguíneo hasta que lleguen a sus receptores, todas las T4 se van transformando en T3. ¿Sí? Lo van a ver el año que viene, no pasa nada, no hace falta para este año, ¿bien? Pero en sí no es que una hace una cosa y la otra hace otra, sino que después terminan siendo como T3 las dos. ¿Sí? Porque en realidad la hormona tiroidea es T3, como que la que trabaja en sí en la tiroides es T3. No, las dos son las hormonas tiroideas. ¿Sí? De vuelta, esto que yo te estoy contando, te lo cuento porque me lo preguntás. Hoy, en primer año, las dos hacen lo mismo. En fisio van a ver que después se terminan transformando. ¿Bien? Pero para que no te marees, y hoy, este año, las dos tienen la misma función. ¿Sí? Ok, vale, Bien. gracias. No, de nada. Bien. Vamos acá. Dice, vamos a paratiroides. ¿Qué hormona libera la paratiroides? Calcitonina. ¿100% segura? La paratiroides. La paratormona. La paratormona. Bien. Nosotros vamos a tener que hablar acá, si hago un parate antes de arrancar con el tema, entre lo que viene a ser la regulación de la calcemia. La palabra calcemia me habla a mí de la concentración que yo tengo de calcio en sangre. ¿Cuánto calcio hay en sangre? Hoy en día ustedes no tienen ni idea para qué nos sirve el calcio en sangre. Entre otras cosas, el calcio en sangre hace que lata el corazón, para que ustedes tengan una idea. Entre otro millón de cosas que hace. Entonces, ese calcio tiene que tener un valor estable. Tiene que ser, qué sé yo, 15 todo el tiempo. Ponele. No ese es el valor, no importa. Tiene que ser 15 todo el tiempo. Vamos a poner ese valor estable, 15. Cuando ese valor de calcio baja, es decir, que en vez de ser 15 ahora es 7, tengo lo que se conoce como una hipocalcemia. El calcio en sangre está por debajo del valor normal que nosotros dijimos recién que era 15, por decir un ejemplo. Ahora, cuando el calcio, en vez de ser 15, sube y ahora es 23, qué número difícil que me puse para dibujar yo también, 23, el calcio está alto y eso se conoce como una hipercalcemia. Entonces, en sangre yo tengo un valor estable. Cuando ese valor sube, se llama hipercalcemia. Cuando ese valor baja, se llama hipocalcemia. La calcemia en general, la concentración de calcio, cuántos iones de calcio hay en sangre, la manejan dos hormonas. Por un lado, la paratormona y por otro lado, la calcitonina. La paratormona se libera cuando hay hipocalcemia, cuando la concentración de calcio baja. Por lo tanto, ¿qué va a tener como función la paratormona? Su función va a ser subir el calcio. Porque si yo la libero cuando el calcio está bajo, la idea o la función va a ser subir el calcio. ¿A dónde? Al valor normal. Lo quiero devolver a 15, lo necesito en 15. ¿Sí? Ahora, cuando la calcemia subió, cuando hay una hipercalcemia, se libera calcitonina. La calcitonina viene de la tiroides, lo dijimos hoy, de las células C de la tiroides. Va a tener por función justamente lo contrario, bajar el calcio, porque está más alto de lo que yo lo necesito. Cuando yo libero la calcitonina es en un estado de hipercalcemia, cuando el calcio está más alto del valor normal. Entonces, ¿qué función tiene la calcitonina? Bajar el calcio para devolverlo a su valor común, que nosotros dijimos hoy que era 15. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Cuando vean una pregunta sobre esto, fíjense si les están preguntando estímulo de secreción o función. Porque el estímulo de secreción, vamos a dar un ejemplo con la paratormona. El estímulo de secreción de la paratormona es la hipocalcemia. ¿Bien? Y su función es subir o aumentar el calcio en sangre. Fíjense que son opuestos. Entonces, presten atención si les preguntan por estímulo de secreción o función. Vamos a lo mismo con calcitonina. El estímulo de secreción de la calcitonina es el aumento del calcio en sangre, la hipercalcemia, y la función de la calcitonina es disminuir el calcio en sangre. ¿Estamos? ¿Quién se perdió? Más claro que el agua, maravilloso. Bien.
Con esta base, ¿sí? Con esta base, nos vamos a poner a pensar en algo. Yo les consulto a ustedes, ¿dónde hay en el cuerpo humano el mayor almacenamiento de calcio? ¿Dónde está? En los huesos. En los huesos. Entonces, cuando yo tengo que ver cómo hago para que el calcio se quede en 15, ¿a quién voy a ir a joder? A los huesos, ¿sí? Ya sea para que me den calcio o para que guarden calcio. La paratormona, la principal función de la paratormona es subir el calcio. ¿Cómo lo va a hacer? Va a ir al hueso, ¿bien? Y lo que va a ser romper hueso. Bien, básicamente. ¿Por qué? Porque en el hueso se almacena calcio. Si yo rompo hueso, pico pala, ese calcio se libera a la sangre. ¿Cómo se llamaba eso? Resorción ósea. Palabra que vimos en el primer cuatrimestre y que nos tiene que volver a resonar ahora. ¿Sí? Rompo hueso. Como rompo hueso, ¿qué hago? Libero las reservas de calcio. ¿Y qué logra la paratormona? Su objetivo, subir la calcemia. Con todos esos calcios que sacó del hueso, devolvió el valor normal a la calcemia. ¿Se entendió? Bien, perfecto. Hasta acá. La calcitolina va a hacer lo contrario, va a permitir que se sintetice más hueso. ¿Sí? Bien. Vamos a ver la primera pregunta respecto a esto. ¿Qué dice? ¿Qué células tienen receptores para la hormona paratiroidea y cuál es su función? Los osteoblastos, o sea, ¿quién tiene el receptor y qué función cumple? Los osteoblastos y su función es disminuir la concentración de calcio en la sangre a través del estímulo de los osteoclastos. El osteoclasto y su función es disminuir la concentración de calcio en sangre a través del estímulo de los osteoblastos. Los osteoblastos y su función es aumentar la concentración de calcio en sangre a través de su estímulo a los osteoclastos. Los osteoclastos y su función es estimular la síntesis de colágeno a través del estímulo de los osteoblastos. O por último, osteoclastos y su función es aumentar la concentración de calcio en sangre a través del estímulo del osteoblasto. Tengo de vuelta lo mismo, una matete de respuestas que me marean, que no logro con una primera leída saber qué diferencia tiene cada una. ¿Qué hago? Las divido. Vamos con el primer pedacito. ¿Qué célula tiene receptores para la paratormona? ¿Alguien sabe si el osteoblasto o el osteoclasto? Más fuerte que El no escuché. osteoclasto, Nuestro pensamiento nos llevaría a que es el osteoclasto, que es el que rompe hueso, básicamente. Eso está mal. La célula que se encarga de romper hueso es el osteoclasto con C. Esperen que vamos a salir, vamos a dibujar para que se entienda. Ahí vamos. ¿Sí? El osteoclasto con C es la célula que se encarga justamente de la resorción ósea, o sea, de romper el hueso. Pero quien se encarga de regular la resorción ósea es el osteoblasto. Es decir, si yo quiero romper hueso, el ok para que yo rompa hueso me lo da el osteoblasto, no el osteoclasto. El osteoclasto es como que no tiene decisión propia. El osteoclasto lo mandan a romper, va y rompe, pero no rompe por su cuenta. Quien se encarga de decir, bueno, hoy hay que romper tanta cantidad de hueso es el osteoblasto. Por lo tanto, quien tiene los receptores para la paratormona, que es la hormona a la que le sirve romper hueso, es el osteoblasto. El osteoblasto tiene los receptores para la PTH o paratormona. Hago el esquema. ¿Cómo funciona esto? Vamos a hacerlo todo en ordencito. ¿Sí? Primer punto, ¿qué sucede? Baja la calcemia. La calcemia está por debajo del nivel normal, lo que es un estímulo de secreción de paratormona. Bien, la glándula paratiroides detecta que el calcio está bajito y libera paratormona. Esa paratormona se une al osteoblasto. Donde tiene su receptor. Bien, eso es importante, lo preguntan siempre. ¿Quién tiene el receptor? El osteoblasto con B larga. Al unirse la paratormona al osteoblasto, y básicamente es como que lo llamó por teléfono y le contó y le dijo, che, mirá que el calcio está bajito.
¿Qué es lo que hace el osteoblasto? Llama al osteoclasto para que rompa hueso. Al romper hueso, sube la calcemia al nivel normal. Y de esa forma, ¿yo qué hice? Resolví el problema inicial, que la calcemia estaba baja en sangre y después la terminó devolviendo al valor normal. ¿Vamos hasta acá? Súper importante y se toma un montón. Quien tiene el receptor para el aparato hormona es el osteoblasto con B larga, que va a ser quien le diga al osteoclasto que tiene que ir a romper hueso. Pero el osteoclasto no tiene receptor para el aparato hormonal. ¿Quedó claro eso? ¿Me quedo tranquila que lo entendimos? Estimo que Sí. sí. Bien. Porfa, porque eso lo preguntan un montón. Sí, es una pregunta bastante repetida porque el que no lo sabe, por una cuestión lógica de razonamiento, marca osteoclasto. ¿Sí? Y está mal. Entonces, vamos a terminar de definir la pregunta. Dice, ¿qué células tienen receptores? Entonces ya sabemos qué es el osteoblasto. Por lo tanto, las que digan osteoclasto no van. Fíjense, ya con solo saber eso, ya descarté 3 opciones. Nos quedamos con la A y la C. Las leemos. Dice, el osteoblasto y la función es disminuir la concentración de calcio en sangre a través de estimular al osteoclasto. Y la C dice, osteoblastos y su función es aumentar la concentración de calcio en sangre a través del estímulo del osteoclasto. Acá tengo 2 puntas para razonar, 2 cosas para pensar. O, por un lado, sé que si el osteoclasto va y rompe, el calcio va a subir, por lo tanto, esta opción, la A, estaría mal, si al disminuir la concentración de calcio en sangre a través del estímulo del osteoclasto. No, si yo estimulo al osteoclasto, va a aumentar la concentración de calcio en sangre. O, otro razonamiento que tengo para poner acá es, che, el objetivo de la hormona paratiroidea es subir la concentración de calcio en sangre. Entonces, la primera opción no va a ser. ¿Bien? Y como respuesta correcta, marcamos la C. Quien tiene el receptor para la paratormona es el osteoblasto y la función del osteoblasto es aumentar la concentración de calcio en sangre a través de estimular al osteoclasto. ¿Se entendió? Fíjense cómo esto, Sí. ¿sí? Por ahí yo soy redundante con este tema, pero cómo resolver un múltiple choice a veces no solamente depende de poder saber la respuesta tal cual. Hay veces que puedo razonarlo por otro lado, independientemente de si tengo o no la respuesta, si la sé o no. ¿Sí? Profe, Diga. profe, en caso de la calcitonina, ¿ocurre lo mismo? En la calcitonina, ¿sí? Trabaja de otra forma. La calcitonina, no se preocupen que probablemente, no puedo decir que no, porque pues no pertenezco a la cátedra, pero probablemente no les pregunten tanto por calcitonina, porque normalmente la calcitonina no tiene función, ¿sí? No es normal o fisiológico que el calcio esté aumentado en sangre. No es lo típico, ¿sí? Suele estar asociado a algún proceso patológico, algún problema por el cual ese calcio está aumentado. Entonces, normalmente no les toman tanto sobre calcitonina, sino sobre paratormona que está constantemente aumentando y bajando, aumentando y bajando, ¿sí? De calcitonina, lo que sucede es lo mismo, pero al revés. La calcitonina va a estimular la síntesis de hueso para que ese calcio que está en exceso en sangre se deposite en el hueso y se almacene ahí. Es como que lo manda a guardar al calcio, ¿sí? Pero sí les van a joder con esto, porque no solamente es un tema que en fisiología se da mucho, es importante y lo tenemos que saber, sino que además toca algo del primer cuatrimestre. Entonces es como, en parte te estoy tomando las 2 cosas. ¿Sí? ¿Vamos? Gracias, Sí, profe. como que sí. Ajá. Bien. Continuamos. Dice, marque, pasamos a hipófisis. Los componentes de la adenohipófisis. Bien. Los componentes de la adenohipófisis son la pars distalis, pars intermedia e infundíbulo, la pars distalis, pars intermedia y tuberalis, la pars tuberalis, nervosa e infundíbulo, la pars distalis, la pars tuberalis y la pars nervosa, o la pars distalis, la pars intermedia y la pars nervosa. ¿Cuáles son las partes de la adenohipófisis? Adenohipófisis es lo mismo que el lóbulo anterior de la hipófisis. La B. Escucho la B. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien piensa otra cosa? Sí, sí, es la B. Es la B. Perfecto.
Vamos a mirarlo en esta imagen, ¿bien? La hipófisis es una glándula endocrina ubicada dentro del sistema nervioso central, bien, sentada en la famosa silla turca del efenoides, bien, que se divide en dos lóbulos, ¿bien? En lo que es el lóbulo anterior, bien, esperen que vamos a copiar, anterior o adenohipófisis, y lo que es el lóbulo posterior o neurohipófisis. La adenohipófisis en esta imagen, nosotros la vamos a ver punteada. Fíjense que esta imagen acá está todo punteadito y acá está liso. Bueno, lo que se ve punteado es todo adenohipófisis y lo que se ve liso es neurohipófisis. ¿Qué partes tenemos? La adenohipófisis tiene la pars distalis, que se corresponde con la gran mayoría de las partes de la glándula, la mayor cantidad de glándula. La pars intermedia, que viene a ser, esperen que cambio de color así se ve mejor. La pars intermedia, que es este pedacito de acá, la pars intermedia es un resabio embrionario del origen de la adenohipófisis, que es la bolsa de Rathke. Bien. Y por último, la pars tuberalis, que viene a ser este pedacito de acá, bien, que rodea al infundíbulo de la neurohipófisis. Entonces, tenemos por un lado lo que viene a ser la pars tuberalis, la pars intermedia y la pars distalis en la adenohipófisis. Paso a marcarlos con los colores que los subrayé, ¿sí? Distalis en violeta y intermedia en azul. ¿Bien? Adenohipófisis, lóbulo anterior. Mientras que la neurohipófisis está formada por este pedacito de acá que se conoce como infundíbulo, que es lo que está rodeando justamente la pars tuberalis, el infundíbulo, y por otro lado, este último pedacito de acá, que es la pars nervosa. ¿Bien? Entonces tenemos como estructura general de de la neurohipófisis, infundíbulo y la pars nervosa. ¿Bien? ¿Vamos hasta acá? Si ustedes se fijan, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos a pensar un poco, la adenohipófisis es más bien tejido glandular típico, ¿bien? Mientras que la neurohipófisis no es más que un anexo del sistema nervioso. ¿Por qué digo esto? La adenohipófisis va a ser una glándula endocrina, va a sintetizar y secretar hormonas. La neurohipófisis solamente almacena hormonas, no las sintetiza. Va a almacenar hormonas que sintetice ¿quién? El hipotálamo. Vamos a ver cómo es esto, ¿sí? Si yo marco, con negro voy a marcar, esto de acá para arriba es el hipotálamo. ¿Bien? El hipotálamo tiene 1,5 millones de funciones, y ya las van a estudiar todas el año que viene y un poco para anatomía también. Entre ellas, tiene la función de sintetizar dos hormonas que salen del núcleo supraóptico y paraventricular, viajan por axones a través del infundíbulo y se guardan en la neurohipófisis. Las guardo ahí, por eso les digo, la neurohipófisis no sintetiza sus hormonas. Son hormonas que vienen del hipotálamo y se guardan en la neurohipófisis. Más específicamente, en la dilatación de los finales del axón de la neurohipófisis, que se llaman cuerpos de Hering. ¿Bien? Donde se almacenan esas hormonas que vienen tanto del núcleo supraóptico como paraventricular. Dato importante que toman, ¿sí? ¿Qué es el cuerpo de Hering? Es una dilatación de la parte final del axón, porque en muchas preguntas dice el soma de la neurona. No, el axón de la neurona. Preguntan si esos axones son mielínicos o amielínicos. Son amielínicos. No tienen mielina los axones que viajan del hipotálamo a la neurohipófisis. ¿Bien? ¿Y cuáles son las hormonas que se liberan de la neurohipófisis? ¿Alguien sabe cuáles son las hormonas que liberan la neurohipófisis y que sintetiza el hipotálamo? Oxina y ADH. Oxitocina y ADH o vasopresina. ¿Sí? Que la ADH significa antidiurética, BPS es vasopresina. Es lo mismo, ¿sí? Solamente que tienen diferentes nombres que han quedado viejos. ¿Bien? Neurohipófisis. Ahora, si yo me voy a la adenohipófisis, que yo les decía, la adenohipófisis es más bien tejido glandular, la adenohipófisis
principalmente la pars distalis de la adenohipófisis, lo que está en violeta, va a tener la posibilidad de sintetizar hormonas y va a tener la regulación por parte del hipotálamo. Las hormonas que regulan a la hipófisis y que son del hipotálamo no viajan por axones a la adenohipófisis, van a viajar por sangre a la adenohipófisis. Bien, a través de lo que nosotros conocemos como sistema porta hipotalámico hipofisario. Son vasos sanguíneos venosos, son venosos, que van a transportar las hormonas del hipotálamo a la hipófisis para regularla. ¿A qué parte? A la adenohipófisis. Entonces, yo puedo establecer esta situación, que la adenohipófisis y el hipotálamo se comunican por sangre a través del sistema porta hipotalámico hipofisario. Ay, ¿qué pasó? Ahí vamos. A través del sistema porta hipotalámico hipofisario. Mientras que la neurohipófisis se comunica, y el hipotálamo se comunican por vía axonal, por axones amielínicos del núcleo supraóptico y paraventricular. ¿Bien? Eso siempre tenerlo en claro. La comunicación del hipotálamo y la adenohipófisis es por sangre, la comunicación del hipotálamo y la neurohipófisis es por vía nerviosa, por axones. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguien perdido? Bien. Pregunta, Sí. ¿podés repetir qué era el cuerpo de Helling? Los cuerpos de Hering, ahora lo vamos a ver en una pregunta y lo volvemos a charlar. ¿Sí? Gracias. De nada. Bien. Vamos Profe, con Dada. Sí. las neuronas son amielínicas y o qué? Ay, no, más fuerte, lo escuché. Las Espera. neuronas. Las neuronas son amielínicas y más una cosa, pero no me Ay, recuerdo. no me acuerdo. Igual después vamos a subir la grabación, no me acuerdo qué dije. Me matás. Está Me bien. matás preguntándome eso. Y después subimos la grabación y fíjate, pero nada, es más bien esto de saber que son axones amielínicos. Se pregunta mucho, ¿sí? Aparecen las opciones, digamos. Vamos a arrancar y vamos a ver opciones. Miren estas. ¿Puedes volver a poner la pregunta? Disculpa, la anterior. Sí, obvio. Me preguntaba cuáles eran, ¿sí?, los componentes de la adenohipófisis. Bien. Pars distalis, pars intermedia, pars tuberalis. Bien. Siendo la siguiente pregunta dice, según las características tintoriales, es decir, cómo se tiñe la pars distalis, señale cuáles pertenecen a células acidófilas. La pars distalis está compuesta por muchas células liberadoras de hormonas. Tenemos las que liberan prolactina, que son las células lactótrofas, o prolactótrofas, que es lo mismo. Las que liberan ACTH o adrenocorticotrofina, que son corticótrofas. Las que liberan tirotrofina, que son tirótrofas. Las hormonas que liberan gonadotrofinas, que son gonadótrofas, y las que liberan la hormona de crecimiento, o somatotrofina, que son somatótrofas. La pars distalis es literalmente tejido glandular endocrino, ¿sí? Son un montón de células que liberan hormonas. Ahora, todas esas células se tiñen distinto. Nos están preguntando cuáles de todas esas que yo acabo de mencionar se tiñen con eosina, se ven acidófilas, se ven rosas. Eso es lo que me preguntan. Somatótrofas y lactótrofas, corticótrofas y gonadótrofas, somatótrofas y gonadótrofas, tirótrofas y gonadótrofas o prolactótrofas y corticótrofas. ¿Cuál de todas las hormonas que libera la pars distalis se tiñe con eosina? Se tiñe rosita. Eso me preguntan. ¿Alguien Sería sabe? Sí, la muy bien. Las células, perdón, que liberan hormona de crecimiento, es decir, las somatótrofas, y las que liberan prolactina, es decir, las prolactótrofas, o también conocidas como lactótrofas, son acidófilas. El resto son basófilas. ¿Sí? El resto son basófilas. Vamos a repasar un poquitito esto. ¿Bien? A ver, vamos a arrancar con las células somatótrofas. ¿Qué decíamos recién? Las células somatótrofas, ¿qué liberan? Hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento, ¿sí? Llamadas somatotrofina o también conocida como GH. Fíjense que acá les pongo el puntito rosa porque son células acidófilas.
Bien. A la hormona de crecimiento la van a regular tres elementos. Es decir, si esa célula somatótrofa va a liberar hormona de crecimiento o no, depende de lo siguiente. Como estímulo positivo, es decir, levanta el teléfono y le dice a la célula somatótrofa, libera hormona de crecimiento, tenemos a la GHRH, o también conocida como hormona liberadora de la hormona de crecimiento, que la libera el hipotálamo, ¿bien? Que si viene la hormona de crecimiento, le dice a la célula somatótrofa que libere hormona de crecimiento. Ahora, por otro lado está esta hormona que se llama grelina, es una hormona que libera el estómago, ¿bien? No es tan importante como la GHRH, ¿bien? Pero si la podemos aprender, no viene mal, ¿sí? Los dos son estímulos positivos. ¿Qué implica que el estímulo sea positivo? Que si está, hace que la célula libere la hormona de crecimiento. Ahora, como estímulo negativo, quiero decir que si ese estímulo está, se corta la secreción, no se libera más hormona de crecimiento, está la somatostatina. Implica que a partir de ahora no se libera más hormona de crecimiento. ¿Sí? Esa hormona de crecimiento va a tener como objetivo ir al hueso, al cartílago y a los músculos, entre otros puntos clave, para estimular el crecimiento de los niños, de los adultos. ¿Bien? Cosas claves y que no me puedo olvidar de las células somatótrofas, que liberan hormona de crecimiento, que son acidófilas y cuál es el punto a donde van a actuar, hueso, cartílago y músculos. Si después de que yo ya aprendí todo eso y estudié todos los temas, me puedo aprender las regulaciones, es decir, quién regula de forma positiva y quién regula de forma negativa, joya. Si no, estudio primero lo básico. ¿Estamos? Siempre lo básico. Vamos con otro ejemplo. Las células tirótrofas. Las células tirótrofas son basófilas y van a ser liberadoras de TSH. ¿Sí? ¿Cómo se llama o cuál es el nombre que recibe, ¿sí?, normalmente la TSH? Hormona estimulante de la tiroides. Hormona estimulante de la tiroides o tirotrofina. Bien, son todos los mismos nombres. Tirotrofina, TSH, hormona estimulante de la tiroides. La tirotrofina va a estar estimulada de forma positiva por la TRH, que significa hormona liberadora de tirotrofina. Siempre que ustedes vean el RH atrás, significa hormona liberadora de, y siempre son del hipotálamo. ¿Sí? Las hormonas liberadoras de, todas salen del hipotálamo. ¿Bien? ¿Vieron que hoy dijimos que el hipotálamo manda por sangre a través del sistema porta hormonas para regular a la hipófisis? Son estas. La hormona liberadora, la hormona de crecimiento, hormona liberadora de tirotrofina, ¿sí? Son las hormonas liberadoras de. El estímulo positivo, entonces, es la TSH. ¿Bien? Para la liberación de TSH, perdón. Esa tirotrofina tiene como objetivo ir a la tiroides y estimular la liberación de T3 y T4, que son las dos hormonas tiroideas, y además estimular el crecimiento de la glándula tiroides. ¿Por qué les digo esto? Esto lo han tomado, ¿sí?, esto de crecimiento de la glándula, y además, cuando ustedes pasen al año que viene, les van a explicar algo. Cuando hay excesiva cantidad de TSH ante un estado anormal, patológico, cuando hay un problema, ¿sí?, la tiroides empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y viene la persona a preguntar, ¿te parece un sapo? ¿Sí? Viene la persona a preguntar que le salió un bulto acá. ¿Bien? ¿Qué es? No es más que hay demasiada cantidad de TSH y la glándula no para de crecer. ¿Bien? Entonces, eje tiroideo. La tiroides, ¿sí?, se regula así. Desde las células tirótrofas de la adenohipófisis, que son basófilas, se libera TSH. Esa TSH viaja a la tiroides y estimula la liberación de T3 y T4 y el crecimiento glandular. Si me puedo aprender que la regula la hormona liberadora de tirotrofina, genial. Si no, con este pedacito estamos bien. ¿Estamos? ¿Vamos hasta acá? Me odian. Yo sé que me odian. Pero vamos hasta acá. Sí. Bien. Te hago una Seguimos. consulta. Sí, Que regule de forma negativa a la TSH no hay. no. No, no. Si no Perfecto. los pongo es porque o no hay o los ven el año que viene. ¿Sí? Que no son necesarios. Gracias. Bien. Células gonadótrofas. ¿Qué liberan las células gonadótrofas? Liberan gonadotrofinas. ¿Que cuáles son? FSH y LH.
son las gonadotrofinas. ¿Qué significa que sean gonadotrofinas? Que van a ir a trabajar a las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas? Testículos y ovarios. Testículos y ovarios. Perfecto. Bien. Entonces, en la hipófisis tengo a las células gonadótrofas. Son células basófilas que liberan FSH u hormona folículo estimulante y LH u hormona luteinizante. ¿Sí? En el hombre, la LH recibe otro nombre. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cómo se llama la LH en el hombre? Vamos, ustedes pueden. Bien. La LH, en general, la abreviación LH significa hormona luteinizante, que es el nombre en sí, más bien del ciclo femenino, de la mujer. Entonces, pueden llegar a ver, porque hay en modelos de parciales, que a la LH en los hombres, en varones, figura como estimulante de células intersticiales. No está mal, ¿sí? Está bien. Estimulante de células intersticiales solamente en los hombres. En la mujer, LH. ¿Bien? Que esas células intersticiales serían las células de Leydig. Bien, por eso dice estimulante de células intersticiales. Les aviso porque hay modelos de parciales donde aparece esto como opción correcta, justamente. Que las células intersticiales, perdón, la hormona estimulante de células intersticiales se presenta en los varones. ¿Sí? Es lo mismo que la LH, nada más que cambia de nombre para el varón. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Sí. Estimo que sí. Bien. La FSH se encarga principalmente de la producción y maduración de las gametas. ¿Qué son las gametas? El ovocito y el espermatozoide. El ovocito y el espermatozoide. Bien, se van a encargar de justamente regular la ovogénesis y la espermatogénesis. Mientras que la LH principalmente se encarga de la secreción hormonal. Bien, en la secreción de estrógeno y progesterona y la secreción de testosterona en el hombre. ¿Sí? ¿Quiénes regulan a las células gonadótrofas? La GNRH, hormona hiper importante, la GNRH. Es un estímulo positivo para que las células gonadótrofas liberen FSH y LH. ¿Estamos? ¿Vamos bien con la parte de gonadal? Estimo que sí. Yo sigo estimando. Bien. Ustedes me frenan, si no, de verdad, ¿eh? Vamos con las células lactótrofas. Las lactótrofas son acidófilas, igual que las células somatótrofas. Somatótrofas y lactótrofas son acidófilas. Las lactótrofas son liberadoras de prolactina. Bien. La prolactina tiene como objetivo ir a la glándula mamaria y producir leche. Bien. La prolactina produce leche, no estimula la salida de leche, solo la producción de la leche en la glándula mamaria. Bien. Estímulos de la prolactina hay un montón, ¿sí? Como positivos está la TRH, que es la misma de la tiroides, la hormona liberadora de tirotrofina, y el BIP, y como negativos está la dopamina. Este pedacito más bien para para parte de final, ¿sí? Esto no lo he visto evaluado en los parciales, la regulación de la lactótrofa, ¿bien? Para que se queden tranquilos. Así que démosle bola simplemente a saber que las células lactótrofas son acidófilas, liberan prolactina y esa prolactina viaja a la glándula mamaria y estimula la producción de leche. Solo la producción. Y por último, ¿sí? Nos queda las células corticótrofas. Las células corticótrofas son las basófilas liberadoras de ACTH, o también conocido como adrenocorticotrofina, que ¿a dónde viaja? A la glándula suprarrenal, o adrenal, que es lo mismo. ¿Bien? Esa ACTH va a trabajar exclusivamente en la capa fasciculada y en la capa reticular de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, si ustedes se acuerdan, hago un parate acá. ¿Sí? Vamos a hacer un parate un segundo. La glándula suprarrenal se organiza en corteza y médula. La corteza de la glándula suprarrenal se divide en tres. ¿Bien? En una corteza glomerular, en una corteza fasciculada y en una corteza reticular. ¿Bien? Y después abajito hacia adentro va la médula. La corteza glomerular
libera mineralocorticoides, como por ejemplo la aldosterona. La capa fasciculada libera cortisol y la capa reticular libera andrógenos. Ejemplo, lo que se conoce como DEA o dihidroepiandrosterona. También la toman. Solamente la capa fasciculada y reticular está bajo el control de la ACTH. La capa glomerular, que es la que está arriba, la regula el sistema renina-angiotensina-aldosterona que inicia en el riñón. ¿Vieron que hablamos de mácula densa, que las células yuxtaglomerulares regulan renina? Ese sistema es el único que regula la capa glomerular de la corteza de la glándula suprarrenal. Entonces, si nos preguntan por regulación de glándula suprarrenal, tengo que la capa glomerular la regula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, mientras que a la capa fascicular y reticular la ACTH que sale de la hipófisis. ¿Quedó claro eso? Avísenme si no, ¿eh? Bien, yo sigo. Entonces, volviendo a esto, fíjense que yo acá se los dejé aclarado, solamente capa fascicular y reticular de la glándula suprarrenal. ¿Bien? ACTH. ¿Quién regula positivamente el ACTH? Otra que sale del hipotálamo, que es la hormona liberadora de corticotrofina. ¿Bien? De vuelta, si yo no sé dónde actúa la ACTH, poco me importa la regulación. Vamos de lo más básico a lo más complejo. ¿Estamos? Adenohipófisis. Tenemos un montón de células secretoras de hormonas. Bien, cada hormona tiene su lugar de trabajo, es decir, su célula blanco o su órgano blanco, y su función. ¿Estamos? ¿Quedó? ¿Hipófisis? Sí, súper. Perfecto. Vamos con otra pregunta de hipófisis. Dice, el sistema porta hipofisario. Bien, es decir, estos vasos sanguíneos que conectaban hipotálamo y adenohipófisis. Es un sistema vascular arterial que conecta dos plexos capilares, el primario en la eminencia media y el secundario en la pars nervosa. Es un sistema vascular arterial que conecta dos plexos capilares, el primario en la eminencia media y el secundario en la pars distalis. Es un sistema vascular venoso que conecta dos plexos capilares, el primario de la eminencia media y el secundario de la pars distalis. Es un sistema vascular venoso que conecta dos plexos capilares, el primario en la eminencia media, el secundario en la pars nervosa, y por último, son fibras nerviosas amielínicas que transcurren por el tallo infundibular desde los núcleos supraópticos y paraventricular a la pars nervosa. Voy a hacer aclaraciones de anato. La eminencia media, voy para atrás para que lo vean en el dibujito. ¿Eh? Esto que está acá se llama eminencia media. ¿Sí? Este pedacito de hipotálamo de acá. ¿Bien? Eso es la eminencia media. Por si alguien no lo sabía, de la duda, ya se los expliqué de anato. ¿Sí? Bien, volvemos. La dejo un cachitito y mírenla bien. Traten de hacer esto. Traten de ir despacito. Primero, ¿es un sistema vascular arterial, venoso o son fibras nerviosas amielínicas? Traten de dividirlo primero. ¿Sí? Vamos, a ver, vamos entre todos. ¿Es un sistema vascular arterial, venoso o son fibras amielínicas? ¿Qué vamos a marcar ahí? Es venoso. ¿Es un sistema arterial? Venoso. No. ¿Es un sistema de fibras mielínicas? No. Es un sistema venoso. Entonces, estas tres opciones se van. De vuelta, de 5 paso a 2. Es un sistema vascular venoso que conecta dos capilares. Hasta ahí van las dos opciones igual. El primario en la eminencia media. Hasta ahí vamos igual. Y el secundario en la pars distalis, dice la opción C, o el secundario en la pars nervosa, dice la opción D. ¿Cuál es la La sé, respuesta? La C. la sé. Sabemos que el sistema porta hipotalámico hipofisario conecta hipotálamo con adenohipófisis.
Vamos a charlar un cachitito esto, ¿sí? Se los voy a explicar. Primero, ¿alguien sabe qué significa que haya algo que se llama sistema porta? ¿Alguien sabe qué significa eso? ¿Qué es un sistema porta? Un conjunto de capilares. Un poco más, tiene que ver con eso. En Anato, ¿alguien les explicó de dónde sale la vera porta? ¿Qué significa? Entre capilares, Entre capilares. Ahí me gustó un poco más, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que tenemos un sistema porta, hablamos de que de un conjunto de capilares se forma un vaso sanguíneo y termina en otro conjunto de capilares. Eso significa que haya un sistema porta. Esos capilares tenemos un primer grupo de capilares, que es el plexo capilar primario en la eminencia media, la vena del sistema porta y el plexo capilar secundario en la adenohipófisis, en la pars distalis de la adenohipófisis. Eso significa, siempre que les pregunten a ustedes qué es un sistema porta, es un vaso sanguíneo que surge de un capilar y termina en otro capilar. ¿Bien? ¿Quedó ahí? Recuerden que solo sirve para la comunicación de hipotálamo con adenohipófisis. Si ustedes se fijan, esta opción que está acá, la última, que dice, son fibras nerviosas amielínicas que transcurren por el tallo infundibular del núcleo supraóptico paraventricular hacia la pars nervosa. Es literalmente la definición de cómo se comunica el hipotálamo con la neurohipófisis. Que nada tiene que ver con el sistema porta, pero está bien escrito, está bien explícito, justamente para la neurohipófisis. ¿Bien? Bien. Vamos a pasar un cachitito a digestivo, ¿sí? Que son las últimas preguntas de hoy, las de digestivo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Tenemos las glándulas esofágicas propiamente dichas, ubicadas en la submucosa, se observan solo en la última porción del esófago, en islotes aislados en la primera porción del esófago, solo en la primera porción del esófago, en islotes aislados en la última porción del esófago o en todo el esófago. Me pregunta por las glándulas esofágicas propiamente dichas, ¿dónde están en relación a lo largo del esófago? ¿Arriba, abajo, en todo el órgano o en islotes? ¿Quién la sabe? ¿Alguien la sabe? ¿Alguien se sabe la opción? ¿Cuál es la opción correcta acá? A ver, denme un segundo. Hola. Perdonen, ¿sí? Me van a volver a llamar en 10 minutos y no puedo no atender. La glándula esofágica propiamente dicha, ¿dónde está ubicada? ¿Quién la sabe? ¿Alguien la sabe? Están ubicadas en todo el órgano. Nosotros tenemos dos grupos de glándulas en el esófago. ¿Bien? Las glándulas esofágicas propiamente dichas y las glándulas cardiales esofágicas. Las propiamente dichas están a lo largo de la submucosa de todo el esófago, mientras que las esofágicas cardiales están ubicadas al final del esófago, en la última porción, y de la lámina propia del esófago, no en la submucosa. ¿Estamos? Otra pregunta. Dice, la capa más externa del esófago es tejido adiposo multilocular, adventicia en toda su extensión, adventicia en la primera porción y serosa a partir de que atraviesa el diafragma, serosa en la primera porción y adventicia a partir de que atraviesa el diafragma, o muscular propia. ¿Cuál es la última capa que tiene el esófago? La C. La C. Muy bien. Nosotros tenemos en todo el tubo digestivo capa mucosa, submucosa, muscular externa y serosa o adventicia. En todo el tubo digestivo.
La última capa, la serosa o la adventicia, va a ir variando dependiendo de la relación que tengan los órganos digestivos con el peritoneo. Si tienen peritoneo, tienen serosa. Si no tienen peritoneo, tienen adventicia. ¿Bien? ¿Cuál era la diferencia? La serosa, es decir, es epitelio plano simple, que se llamaba mesotelio, se lo tienen que acordar del primer parcial, con lámina basal y tejido conectivo por debajo, mientras que la adventicia literalmente es tejido conectivo pegoteando los distintos órganos. ¿Bien? Entonces, la capa más externa del esófago es adventicia casi todo el esófago, exceptuando el último pedacito del esófago que una vez que el esófago pasa al diafragma, empieza a tener peritoneo. Entonces tiene serosa a partir de que atraviesa el diafragma. ¿Sí? En la mucosa del esófago, en el ser humano, dice, el epitelio es plano, estratificado, queratinizado en su primera porción y luego se transforma en no queratinizado. El límite entre el epitelio y la lámina propia es irregular debido a la formación de papilas de tejido conectivo. El límite entre el epitelio y la lámina propia es regular, no existen papilas de tejido conectivo. Está limitada por una muscular de la mucosa de músculo estriado esquelético, o en la lámina propia no posee tejido linfático difuso. ¿Alguien sabe la respuesta correcta acá? ¿O alguien sabe cuál no marcarían? ¿Cuál digan, esta no es, esta está mal? La A. La A está mal. Nunca el epitelio del esófago está queratinizado. Siempre es plano estratificado, no queratinizado. ¿Qué otra está mal? Está bárbaro. ¿Qué otra está mal? La D. La D es un horror histológico, me arden los ojos. ¿Cómo puede ser que vaya a haber músculo esquelético en el esófago? Me muero de un infarto. ¿Sí? En el esquelético no va a estar ahí. ¿Bien? ¿Qué otra no marcarían? Se las marco yo. En la lámina propia no posee tejido linfático difuso. Hay tejido linfático difuso en la lámina propia de todo el tubo digestivo que se llama GALT. Bien, todo el tubo digestivo tiene tejido linfático difuso. Y les doy un tip. Siempre que tengan dos opciones que se contrapongan entre ellas, como son estas dos, alguna de las dos tiene que ser la correcta. ¿Sí? Literalmente son opuestas. El límite entre el epitelio y la lámina propia es irregular debido a la formación de papilas. El límite entre el epitelio y la lámina propia es regular, no existen papilas. Alguna de las dos tiene que ser, porque te están diciendo una contra la otra. ¿Bien? Entonces, la respuesta correcta es esta. Si nosotros miramos una foto, el límite entre el epitelio, que es esto, y la lámina propia, que es todo esto celestito, es irregular. Fíjense que se forman estas cositas, ¿sí? Que se llaman papilas. ¿Bien? Papilas de la lámina propia, que hace que la unión entre el epitelio y la lámina propia sea irregular. Si yo vuelvo para atrás, en base a eso que vimos, es justamente la respuesta correcta. El límite entre el epitelio y la lámina propia es irregular debido a la formación de papilas del tejido conectivo. ¿Estamos? ¿Quedó? Bien. Sí. Bien. Le estaba comentando recién, sí, a Jero por privado, bien, que tengo que salir porque me llaman por un paciente, ¿sí? Y no puedo no atender. Así que vamos a dejar por acá por hoy. Voy a arreglar con los chicos para que hagamos otra clase la semana que viene, ¿bien? Así tipo de repaso y simulacro y ver preguntas e ir repasando teoría para ver que les vaya sirviendo a todos. ¿Qué opinan de hoy? ¿Les sirvió lo que vimos? Sí, un montón. Sí, un montón. ¿Sí? Me alegro, bien. Igualmente nada, ahí les dejé mis redes sociales o mi celu, si me quieren contactar, ¿sí? Ya sea por alguna que otra pregunta. En el Instagram subo un montón de contenido gratuitos y subo un montón de publicaciones y demás que les pueden servir, así que ténganlo en cuenta, ¿sí? Como para ir repasando ciertas cosas, o subo tablas o métodos de estudio y demás, ¿sí? Igualmente nada, probablemente nos vemos la semana que viene, ¿sí? Arreglo con los chicos de viento y en cuanto esté arreglado lo publicamos para que se preparen, ¿sí? ¿Les Gracias, parece? Eugenia. No, no, nada que agradecer. Les agradezco a ustedes por el tiempo y por conectarse a un feriado. Miren que fue cuando yo tenía tiempo para ustedes. Bueno,
no sé si, a ver, bien, bueno. Jero, ¿estás ahí? Jero, Sí, estoy. ya estamos, cerralo si querés nomás. Listo. Gracias a todos por Bueno, Rey, unirse. después acordamos si vemos cómo hacemos la semana que viene, ¿sí? Dale. Y perdón por el inconveniente, no sabía.